¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esto que es Enlace Internacional, la propuesta en política internacional de la TV Pública Mendocina. Soy Augusto Grilly Fox y junto a Luz Faur durante esta hora vamos a estar trabajando los distintos temas más referenciales, más coyunturales, podríamos decir, en relación a lo que es la política internacional. Exactamente, ¿cómo están? Un placer volver a estar con ustedes en este sábado aquí en Canal Acequia. Como decías vos, Augusto, tenemos varios temas para estar analizando. Vamos a meternos en lo que fueron las elecciones de Ecuador y de Perú, que dejaron estos comicios el domingo pasado. También vamos a hablar un poquito de lo que está ocurriendo allí en Irán en cuanto al plan de acción integral y conjunto y la posible unificación de Estados Unidos nuevamente a este acuerdo, y tenemos entrevista también. Tal cual. Algo que hay que tener en cuenta también es que en este contexto donde seguimos analizando, donde trabajamos las coyunturas, te invitamos a que vos también te cuides en tu casa. Nosotros estamos con los barbijos acá proponiéndote que entre todos salgamos de esta. Así que la idea es que tratemos de cuidarnos en todos los ámbitos y en todos los espacios. Exactamente, más teniendo también en cuenta la situación que está viviendo el país, la provincia, pero el mundo, ¿sí? Rebrotes en todas partes, en todos los países. Hablamos un poco de lo que es Alemania, por ejemplo, la situación de que está atravesando la tercera ola, recrudecimiento de las medidas y demás. Nuestro granito de arena es aportarlo desde aquí utilizando los barbijos. Exacto, como te decía Luz, en relación a lo que es la entrevista, vamos a estar en contacto con Mariano Sarabia, un especialista, diría, para mi gusto, de los más interesantes a nivel nacional para analizar lo que hace a la actualidad político, social, económica y principalmente en relación al conflicto por los distintos atentados, por las distintas manifestaciones que se han dado en la zona de Belfast y en todo lo que hace a Irlanda del Norte. Exactamente, nos vamos a meter justamente en esto. Vamos a preguntarle qué es lo que está ocurriendo allí en Irlanda, por qué se produce este recrudecimiento de los conflictos y un poco más ya van a ver en el segundo bloque que tenemos la entrevista. Y también tenemos lo que es propuesta de medio ambiente y de cuestión cultural. Si en medio ambiente vamos a hablar de la invitación de Joe Biden a Alberto Fernández a la cumbre de líderes sobre cambio climático. Exacto, interesantísimo evento que se da. Para esto vamos a estar en contacto con Juan Cruz Campaña, quien es licenciado en Ciencias Políticas y está abocado a la construcción de estos temas. Exactamente, y después en lo que sería la producción artística nos vamos a meter con una serie que se llama Rebellion y que retrata un poco los inicios del proceso de independencia de Irlanda del Reino Unido. Muchos temas para hablar, poco tiempo aquí en Enlace Internacional, así que los invitamos a que vean el siguiente video. Ahora nos vamos a ir a Ecuador. ¿Por qué? Porque el domingo pasado se llevaron a cabo las elecciones, la segunda vuelta, y ya Ecuador tiene nuevo presidente. Exacto, hablamos de Guillermo Lasso, el candidato banquero que justamente había salido segundo después de varias diferencias que se dieron en relación a que en un principio el candidato Pachacuti, Yacu Pérez, había dado como que era él el segundo. Cuando los números se terminaron de escrutinar, podríamos decir, se terminó dando una diferencia de 35.000 votos a favor de Guillermo Lasso, quien se aventuró en una segunda vuelta que por varios analistas plantean que justamente dio una mejor estrategia comunicacional, tratando de hacer eje justamente en la moraleja que le dejó sus dos candidaturas en las que sufrió derrotas a presidente, tanto con Rafael Correa como con Lenín Moreno, y también la propuesta de poder contener a distintos espacios. A esto hay que sumarle justamente que el voto del candidato Hervas indefectiblemente lo acompañó, este voto de la juventud entre 18 y 24 años aproximadamente, que este candidato tiktokero había sabido canalizar. En este caso fue Guillermo Lasso quien le permitió llegar a los 52,7% contra el 47,2% de Andrés Arauz. Exactamente. Va a ser a partir del 24 de mayo el nuevo presidente
presidente de Ecuador. El tema es que también algunos analistas planteaban no solamente que tuvo un cambio en su campaña, que pudo canalizar y captar los votos por allí de personas que no estaban decididas a último momento, sino que también le jugó a favor la división en la misma izquierda, ¿sí? Es decir, tanto del candidato de Pachacuti como de Xavier Hervás no lo canalizaron a través de Andrés Arauz, que era el candidato de la izquierda, sino se fueron a Guillermo Lasso. No supo Andrés Arauz, en cierta forma, podríamos llegar a decir, tomar esos votos, encontrar alianzas entre el sector de izquierda, entre los sectores de izquierda, y por eso se produjo esta victoria de Guillermo Lasso, que realmente sorprendió, porque tuvo que subir muchísimos puntos, más de 30 puntos tuvo que ascender de lo que fue la primera vuelta a la segunda vuelta. La primera, recordemos, el 7 de febrero. Sin duda, lo que se da en una primera vuelta, en un primer proceso, dista mucho de la realidad a lo que se da en el segundo. Y por ahí, para agregar también, poner en valor que el sector de Andrés Arauz manifestó que, si bien admitieron la derrota en forma inmediata, que algo que les costó mucho fue construir la imagen de Andrés Arauz, un joven economista de 36 años que fue ministro de Economía del Ecuador, y que también entendieron que no tenían podríamos decir, una estructura partidaria que les permitiese llegar, sino más que todo movimientos que acompañaron dicho proceso, y dentro de estas limitaciones la posibilidad de poder llegar a un triunfo ante Guillermo Lasso. Exacto, bueno, y hablando un poco de Andrés Arauz, también se plantea la posibilidad, inclusive hasta que se le haya terminado la carrera a Andrés Arauz. Algunos señalan esto, no sé vos qué te parece, vos qué opinás, porque lo que planteaban es que nunca pudo despegarse efectivamente de la imagen de Rafael Correa, nunca pudo mostrar una personalidad e ideas propias. No sé vos qué te parece esto. Yo creo, interpreto sobre todo por los procesos últimos que se han vivido. En su momento se hablaba de que era el fin de la carrera de Lula da Silva, y vemos un Lula da Silva con la recuperación de sus derechos políticos, hoy por hoy midiendo muy bien. Lo mismo se habló en su momento también del propio Evo Morales, que no iba a poder hacer una traslación hacia Luis Arce. También, y no ocurrió. También lo plantearon en la Argentina en relación a la figura de Cristina Fernández de Kirchner, y generando un armado. Ella, como candidata a vicepresidenta, logró volver al poder. ¿Qué entiendo, qué interpreto? Que decir nunca en política es un error grave, o por ahí tratar de hablar de que es el final de un espacio de algo. De hecho, Arauz No lo plantean como el final del espacio, lo plantean como el final de la figura de Andrés Arauz, que tuvo una carrera política, 36 años, muy joven, y que señalan que no se pudo despegar de lo que es Rafael Correa y presentarse como una figura propia. Eso es lo que señalaban algunos analistas. Yo por ahí lo que entiendo por ese lado es que si Guillermo Lasso con 43 años empezó a hacer política, yo creo que todo puede suceder. Creo que Andrés Arauz con 36 hay tiene algo que mucho. aclarar. Lasso es la tercera vez que se presenta. La tercera es la vencida. Algunos señalaban justamente en este sentido, porque se había presentado ante Rafael Correa, perdió, con Lenín Moreno perdió, en esta oportunidad ganó. La cuestión es que también tenemos que ver qué es lo que se va a enfrentar Guillermo Lasso ahora a partir del 24 de mayo, con una situación bastante crítica en cuanto a la cuestión económica, en cuanto a la cuestión sanitaria y a la gobernabilidad, porque solamente obtuvo 12 escaños del Congreso. Exacto, lo que estás planteando es muy importante, sobre todo si entendemos que al haber una diseminación tan importante de legisladores en un sistema en el cual se necesitan mayorías para poder avanzar, puede llegar a ser muy complejo. Hay que ver la cintura política que aplique Guillermo Lasso, la capacidad de diálogo. De hecho, él en sus primeros discursos ha tratado de proponer unificar al Ecuador, pero por otro lado también convocó a la presentación de su presidencia a Juan Guaidó, lo cual puede ser tenido en cuenta a nivel regional como un gesto demasiado determinante o innecesariamente digamos, o planteado en un momento innecesario. Hay que ver cómo evoluciona y cuál es la capacidad que tiene, sobre todo, Lasso de poder gestionar con este Congreso o de convocar a elecciones parlamentarias para formar un nuevo Congreso. De hecho, eso está contemplado en lo que sería la Constitución, podría llegar a pasar. También, bueno, una de las propuestas que ha realizado Lasso durante la campaña es el tema de la vacunación. De hecho, prometió que va a vacunar a 9 millones de ecuatorianos en lo que serían los primeros 100 días de gobierno. Tiene una situación crítica económica importante, con una necesidad de financiamiento de 10.000 millones de dólares. Van a tener que empezar a ver con la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, así que un contexto complejo para Ecuador. Es una situación difícil la que va a tener que trabajar Guillermo Lasso, sobre todo si entendemos que han sido muchas las promesas que ha generado y las necesidades del Ecuador son muy complejas. Hay que ver si está a la altura de las circunstancias, tiene 4 años por delante y también ver qué pasa en relación a lo que le planteó Rafael Correa cuando lo felicitó, que le pidió un cese de la persecución política, del uso del lawfare.
Y a lo que él respondió que esa época en Ecuador ya no existe, que Claro. son nuevas etapas, de hecho, hasta podríamos decir hasta reconociendo un poco la denuncia de Rafael sí. Correa y haciendo una propuesta como que a eso quede en el pasado. Eso es cierto, hay que ver, hay que evaluarlo también, porque una cosa son las promesas de campaña y otra cosa es cuando se está realizando justamente el Ejecutivo, si se está llevando a cabo el mandato como presidente y si efectivamente va a ser una persecución o no para Rafael Correa. También eso puede, a ver, nadie resiste al archivo. Tal Si él cual. lo prometió, también podría llegar a evaluarse esto en un futuro. Así que quedan muchas cosas para evaluar allí en Ecuador. Nosotros vamos a seguirlo, pero por lo pronto conocer estos resultados y la sorpresa del triunfo de Guillermo Lasso. Exacto, pero ahora vamos a Perú, donde también se realizaron elecciones, donde la verdad que se dio un panorama donde nosotros esperábamos unos resultados de este tipo, pero no con el batacazo que dio Pedro Castillo. Exactamente. Pedro Castillo era un candidato que prácticamente no aparecía en el radar ni de las encuestadoras ni de los analistas políticos. Venía creciendo en las últimas semanas, pero nunca se pudo prever lo que iba a ocurrir en el sentido de que fue el candidato más votado. Tampoco fue que fue un candidato favorito, no, obtuvo un 19%. Eso es importante porque es uno de los candidatos dentro de estas elecciones, son una de las elecciones que menos votos han recibido de los candidatos que pasan a segunda vuelta. Exacto. Pedro Castillo es un profesor, sí, que es también líder sindical, de hecho lidera el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación allí en Ecuador y que se lo ha catalogado como un outsider a pesar de que no es un outsider de la política. No, viene de estructuras, de hecho algunos le criticaban que en su momento, a principios del año 2000, estuvo vinculado a espacios de derecha y que hoy se manifiesta en una izquierda bastante marcada. De hecho, hay que ver que dentro de las propuestas electorales que él plantea, habla de regulación de intervencionismo, de regulación de medios de comunicación. Modificación de la Constitución Modificación Nacional. de la Constitución, que de hecho los dos candidatos que hablaban de modificación de la Constitución eran Verónica Mendoza y Pedro Castillo. Hay que ver ahora en este contexto, con estos 19 puntos que ha sacado, ver en qué condición llega esta segunda vuelta con Keiko Fujimori. Complicado, sí. Estamos hablando de los dos extremos en candidaturas que habían. Exacto. Keiko Fujimori, estamos hablando de que se entiende que llega donde llega justamente por el desarrollo de una estructura partidaria durante mucho tiempo, pero que es históricamente conocida por los actos de corrupción que ha tenido, pero a la vez ha estado tanto tiempo que genera una estructura que no tienen los otros candidatos y esto le permite sacar alrededor de un 14%, lo cual la coloca en una segunda vuelta. Keiko Fujimori tiene un 60% de desaprobación y por otro lado encontramos en Castillo que es el candidato con menos posibilidad de crecimiento. Exactamente, importante eso y aparte hay que tener en cuenta no solamente que Keiko Fujimori tiene un 60% de desaprobación, pero sí está pidiéndole a los otros candidatos de derecha que se presentaron como Hernando de Soto o el empresario López Aliaga que se unan para juntos tender puentes, así combatir lo que ellos catalogan como el populismo, la izquierda radical y evitar que Ecuador llegue a ser una Venezuela o una Cuba. Eso es un factor muy grave, lo que se le estaría endilgando, digamos, a Pedro Castillo y lo que podría llegar a ser el traslado de los votos directamente hacia la derecha a favor de Keiko Fujimori, que hay que recordar también que ella está procesada por un caso de lavado de activos, en donde la Fiscalía ha pedido 25 años de prisión en contra de ella por una supuesta financiación de Odebrecht, de la empresa Odebrecht a sus campañas, y además su papá sí está cumpliendo una pena de 25 años por delitos de lesa humanidad y de corrupción. Hay que tener en cuenta también que en este contexto vemos candidatos que van a tener una difícil gobernabilidad en un sistema político como el peruano, que partamos de la base de que les recordamos que allá no tienen candidatos, no tienen estructuras legislativas como acá en diputados y senados, sino que tienen una unicameral de 130 escaños. Y de acá puede salir una moción de censura, lo cual, con Martín Vizcarra y con Pedro Pablo Kuczynski también después cuando renunció y demás. Entonces vemos la posibilidad de que si no llega a existir una gobernabilidad relativa, pueda llegar a haber elecciones nuevamente. Probablemente, exacto. Es una de las cuestiones que señalaban de que podría llegar a haber elecciones, podría volver a generarse esta paralización política. Recordemos, Perú viene de un proceso muy grave. El estallido social del año pasado frente a la destitución de Martín Vizcarra, cómo se levantó la generación del Bicentenario, como se dijo en ese momento, 2 personas fallecieron por la destitución de Martín Vizcarra, pero más que nada el hartazgo de la sociedad ante la clase política y este manejo que hace la clase política de lo que ellos quieren en un
Congreso que está plagado también de congresistas vinculados a hechos de corrupción. Exacto, así que vamos a seguir en detalle hacia el 6 de mayo, donde se va a desarrollar, donde se va a desempeñar esta segunda vuelta, este balotaje, y viendo El 6 de cómo, junio. perdón, El 6 de junio, Ujú. viendo también cómo evoluciona este armado y estas propuestas que van haciendo entre los distintos espacios. Exactamente, ahí queda todo para verse. Lo que sí es probable que haya una gran polarización, más de lo que viene dándose hace muchos años, una gran polarización en Ecuador, porque esto que decíamos, un candidato representa a la izquierda, otro candidato representa directamente la derecha. Exacto, así que tema que vamos a seguir de cerca porque dentro de muy poco vamos a tener esta segunda vuelta, lo cual va a definir la presidencia del Perú. Pero ahora nos vamos a Irán justamente para analizar qué es lo que nos ha ido dejando las distintas negociaciones, las distintas referencias que se han hecho en relación a un potencial acuerdo, a que se vuelvan a integrar, podríamos decir, a este acuerdo atómico internacional. El que se tiene que volver a integrar es los Estados Unidos, dado que los otros países nunca se retiraron. Exactamente, esto que estás comentando es fundamental para entender lo que está ocurriendo. Estados Unidos tendría que volver a incorporarse a este acuerdo integral de acción conjunto que Donald Trump decidió retirarlo en el año 2018. Actualmente están realizándose las tratativas para volver a incorporar a Estados Unidos con el fin también de que Irán deje de incumplir los requisitos de este acuerdo que establece el no enriquecimiento de uranio a un porcentaje superior al 3,45%. El tema es que la semana pasada hubo una reunión en Viena en donde hubo algunos avances, por lo menos más de lo que se viene viendo desde hace 3 años, en donde las partes acordaron crear 2 grupos. Uno que se encargue efectivamente de la vuelta de Estados Unidos al acuerdo y el otro en cuanto a lograr que Irán deje de enriquecer uranio. Pero han seguido pasando cosas porque esto se produjo la semana pasada. Pero el sábado, por ejemplo, Irán anunció la inauguración de 164 máquinas centrifugadoras, lo que permitiría un enriquecimiento, una capacidad de enriquecimiento de uranio mucho más rápido de la capacidad que tienen actualmente. O sea que esto seguiría violando el plan de acuerdo, ¿sí? De este plan nuclear. Y después, el domingo, después justo de la inauguración y después que también un funcionario del Departamento de Estado anunciara que había probabilidades de que Joe Biden levantara algunas sanciones a Irán, puntualmente las que se realizaron después del 2018, o sea, después de la salida de Estados Unidos, se impusieron nuevas sanciones. Bueno, Joe Biden estaría analizando sacárselas, como un gesto político. Exactamente, como un gesto político. El tema es que se conoció el domingo de una situación muy sospechosa en cuanto a la planta nuclear de Natanz. Allí se realizó un ciberataque, según lo que dicen los distintos funcionarios iraníes, se hizo un ciberataque que le indican a Israel la culpa. Exacto, de hecho, por parte de Irán, lo que manifiestan es que el rol de Israel es justamente de tratar de que ese acuerdo no reflote. Y es ahí donde analistas plantean que la lógica de Joe Biden es que este acuerdo entre en vigencia nuevamente y por eso estaría dispuesto a avanzar con distintos gestos políticos. Así que es un tema muy interesante, es un tema que es muy rico para trabajarlo en entrevista y nos comprometemos en el mediano plazo a generar una entrevista con un especialista. Más teniendo en cuenta esto que se acaba de conocer en la semana, de que Irán estaría dispuesto a enriquecer al 60% de riqueza, bueno, justamente el uranio, entonces lo que llevaría inclusive a acorralar aún más a Joe Biden en cuanto a la decisión de incorporar a Estados Unidos al acuerdo. Lo que se entiende también es que lo que busca Irán con estas presiones de hablar de un 60% de producción, de aumentar un 60% de la producción, es generar presiones políticas al gobierno de los Estados Unidos para que se siente a arreglar con los demás países y deje de lado las presiones de Israel. Exacto, tema importante la presión de Israel. Todos estos temas, la presión de Israel, el tratar de evitar que Estados Unidos se reincorpore al acuerdo, el evitar que se levanten las sanciones en contra de Irán y que prospere este supuesto plan nuclear según Israel, son temas para analizarlo en profundidad. Exacto, así que no te vayas, quédate ahí que en el bloque que viene, como te anticipamos, vamos a estar en una entrevista con Mariano Sarabia, quien nos va a permitir justamente poder ver de qué se trata la actualidad que se ha dado en Irlanda del Norte con las distintas manifestaciones, con la situación político-social que se ha dado a partir del Brexit. Exactamente, nos vamos a meter a partir de lo que se ha dado en las manifestaciones, un poco también en la historia, en entender el conflicto y demás, pero en un ratito, en el segundo bloque.
Continuamos con Enlace Internacional y como te habíamos anticipado vamos a meternos en estos conflictos que se han venido dando en las últimas semanas en Irlanda del Norte, para lo cual tenemos una entrevista, ¿no, Augusto? Exacto, estamos en contacto vía Zoom con Mariano Sarabia, quien es periodista, conferencista especializado en lo que es política internacional y derechos humanos. Y en esta ocasión nos hemos contactado él desde Córdoba para poder analizar un poco qué es lo que ha pasado en Irlanda, que representan estos distintos movimientos, estas distintas manifestaciones que se han dado en Irlanda del Norte y qué puede llegar a representar. Buen día, Mariano, ¿cómo estás? Hola, Augusto. Hola, Luz. ¿Cómo andan? Un abrazo para ustedes. Muy bien, un gusto estar en contacto con vos. Bueno, como te dábamos la introducción, como te presentábamos, te queríamos preguntar qué está pasando en Irlanda. Lo habíamos hablado, que esto podía suceder y prácticamente como una premonición se está dando lo que planteabas. Sí, es verdad. Lo habíamos hablado en este espacio con ustedes en meses anteriores y habíamos dicho que a partir del Brexit, de esta decisión del Reino Unido de salirse de la Unión Europea, se podía dar una situación, un escenario como este, porque las heridas están abiertas, porque es verdad que hace 23 años que hay paz en Irlanda del Norte, a partir de los acuerdos del Viernes Santo del 10 de abril del 98, justamente el sábado pasado se cumplieron 23 años, pero ahí las divisiones siguen candentes. Habíamos también dicho con vos, Augusto, con Luz, que hay que tener en cuenta varios aspectos. Por un lado, la historia, ¿no? Irlanda fue dominada por los británicos, por los ingleses concretamente, desde el siglo XII. Esa dominación se profundizó en el siglo XVI y XVII, cuando llevaron muchísimos colonos, podríamos decir, a robarle las tierras a los irlandeses, y eso generó también un problema religioso. Y bueno, a partir de 1800 directamente es una colonia del Reino Unido. En 1840 y pico se produce el genocidio por hambre de más de 1,5 millones de personas que mueren de hambre ante la pasividad de los ingleses. Todo eso hoy está jugando, ¿no? La insurrección de Pascua de 1916, que termina con la independencia de facto de gran parte de la isla en 1921, pero la partición y ese pedacito del norte queda dentro del Reino Unido. Entonces, también la irrupción de la violencia sectaria, separatista a fines de los 60 con el IRA, un conflicto que, por ejemplo, en comparación con el vasco, tiene menos prensa hoy, pero ha dejado 5 veces más muertos. El conflicto de Irlanda del Norte dejó 5.000 muertos por lo menos. El conflicto en el País Vasco con la ETA dejó alrededor de 1.000 muertos, pero conocemos menos lo que pasa en Irlanda. Fue muy bueno lo del 98 con el acuerdo del Viernes Santo, pero ahora todo se vuelve a poner en discusión porque el Brexit cambia todo, ¿no? Esta locura de querer salirse de la Unión Europea no solamente tiene consecuencias en Escocia, que vuelven a decir que van a hacer un referéndum para la separación, sino en Irlanda del Norte, porque para lograr la salida consensuada tuvo que haber un protocolo para Irlanda del Norte que seguía manteniendo cierta relación comercial de tráfico de personas y de bienes entre Irlanda del Norte y la República, pero complicó ese mismo tránsito entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. Y entonces lo que está pasando hoy claramente es que los unionistas, los monárquicos, los leales a Londres, digamos, los protestantes, dicho un poco burdamente, esto no tiene tanto que ver con la religión, pero se le dice los protestantes, se sienten abandonados por Londres, abandonados por Boris Johnson, y bueno, como decía Luz, desde hace un par de semanas están en la calle. Bueno, esta semana ha sido más cruenta todavía, con lo que ellos llaman disturbios, pero realmente es violencia generalizada, violencia social generalizada, principalmente contra la policía, pero también contra las comunidades católicas, republicanas. Bueno,
Claro. eso, nacionalistas irlandeses, ¿no? Y Mariano, también están planteando que habría falta de insumos, habría desabastecimiento, inclusive hasta en Irlanda del Norte por esta frontera que está imponiendo el tema del Brexit. Sí, un desabastecimiento relativo me parece a mí porque, digamos, los productos llegan más de la República de Irlanda y de la Unión Europea y quizás algunos productos del Reino Unido son los que no están llegando, ¿no es cierto? Ahí hay todo un juego de... Hay un conflicto duro y hay un conflicto blando también, Luz. Entonces hay un juego de ajedrez prácticamente de las comunidades. Bueno, decir hay desabastecimiento quizás signifique decir no consigo el producto Made in Londres, claro, que estoy acostumbrado a consumir, ¿no es cierto? Quiero tomar la miel hecha en Oxford o, qué sé yo, o en Cook o en donde sea en Inglaterra. No quiero la miel irlandesa, por decirte algo, ¿no es cierto? Claro, claro. También hay un juego de la República de Irlanda de soft power, de seducir a Irlanda del Norte con productos, con facilitar que esa ruta, que yo tuve la suerte, la oportunidad que me dio la vida de estudiar allá, tanto en Dublín como en Belfast, y es una ruta como si vos dijeras de Mendoza a San Martín, más o menos así. Claro. No te das cuenta cuando pasás, qué sé yo, Rodeo el Medio. Entonces, es el mismo pueblo, es el mismo paisaje, es la misma gente. Entonces, por eso te decía, hay que tener en cuenta la historia, pero también la geografía y también la demografía, porque cuando yo estuve hace 20 años, exactamente hace 20 años, todavía los protestantes eran mayoría y por lo que veo, lo que hablo con amigos de allá y lo que leo, pareciera que hoy finalmente se podría decir que están parejos o incluso la comunidad católica es mayoría. Mariano, en este contexto en el que digamos, en el que se están dando estas distintas manifestaciones, primero, ¿se la puede llegar a entender como un estallido social? Y por otro lado, ¿para vos va a decantar esto definitivamente en un plebiscito para la reunificación de la isla? Muy buena pregunta, Augusto. Sí es un estallido social, claramente. Como te digo, hoy se podría decir, no tengo datos, no sé si existen los datos concretos de censos últimos, pero se puede decir que en Irlanda del Norte la mitad es protestante y la mitad es católica, siempre con esta salvedad que decía recién. Cuando vos decís católico protestante, no es que el católico vaya a misa el domingo, sino que es más una identificación social, siempre lo decimos, ¿no? El católico es republicano, nacionalista irlandés, proclive a la reunificación de Irlanda del Norte con la República, y el protestante es leal a Londres, monárquico, unionista. Son más o menos mitad y mitad, y realmente cualquier cosa que pase en esas comunidades, muy fervientes, muy militantes, muy politizadas y muy violentas, realmente los pibes a la mañana, desde muy chiquitos vos los ves, no juegan a la guerra, se preparan para la guerra, ¿no? Hay mucha pobreza, Augusto. Irlanda del Norte es una de las zonas más pobres del Reino Unido, un Reino Unido empobrecido, porque también hay que decir, en la pandemia, en el año 2020, la economía, el Producto Interno Bruto del Reino Unido cayó un 9,5%, como le ha pasado a la mayoría de los países en el mundo, ¿no es cierto? Argentina también. Pero la República de Irlanda creció 3,5%. Entonces se ve también ahí una diferencia en el modo de vida, en el nivel de vida, cuando pasás para el sur, para la República, y cuando estás en el norte. Irlanda del Norte fue una de las joyas de la corona. Recordemos que ahí se construyó el Titanic, era un lugar de astilleros enormes, con mucho trabajo, y a partir de la violencia política cayó en un hueco negro sin fondo, porque realmente no hay producción, no hay trabajo, hay altos índices de desocupación, los sistemas de salud, de educación dejan mucho que desear, y sobre todo para los católicos. Entonces,
es un estallido social claramente de estos grupos protestantes que se sienten que están de a poco perdiendo privilegios, ¿no? Y perdiendo ese vínculo con Londres por lo que decíamos de esta ley de gravedad que los acerca cada vez más inexorablemente a Irlanda. ¿Qué va a pasar en el futuro? Vos decís, ¿esto va a terminar en un referéndum? Me parece que hay tres posibilidades. Una, que la gente tome conciencia de lo que se ha ganado en estos 20 años, en estos 23 años, ¿no? En paz, en tranquilidad. Hay toda una generación que ha crecido en paz. Y hoy, digamos, la intención del primer ministro irlandés Martin y del primer ministro británico Boris Johnson es explicarle al pueblo de Irlanda del Norte lo importante que es la paz. Explicarles, contarles cómo se vivía antes del 98. Y bueno, eso sería ojalá lo más saludable, pero si no, se va a venir o una ocupación militar británica dura, como la que hemos visto en décadas anteriores. Recordá la canción de U2 de Domingo Sangriento, cuando los paracaidistas británicos masacraron a una población que estaba manifestando pacíficamente por derechos civiles. Hay varios Domingos Sangrientos de la historia de Irlanda del Norte, de Irlanda en general, y si no, el referéndum, porque recordemos que el acuerdo de Viernes Santos sí permite, deja abierta una ventanita y dice en una cláusula que Irlanda del Norte nunca se reunificará a la isla, a la República de Irlanda, a menos que su pueblo lo decida. Esa frase es muy importante. Y recordemos que ya lo ha hecho Escocia y lo quieren volver a hacer, así que eso que decís vos, Augusto, sería también una posibilidad, pero no sin más violencia sectaria de parte de los protestantes. Bien. Mariano, te consulto. Bueno, recién mencionabas que se cumplieron 23 años de justamente el acuerdo de paz, en realidad el acuerdo de Viernes Santo. Pero no, una de las cláusulas que establece este acuerdo es que haya un gobierno mixto de las partes, como bien decíamos recién, de los unionistas por un lado y por el otro lado de los protestantes, de la manera burda que podríamos... O sea, los unionistas son los mismos, bueno, los protestantes, perdón, y los nacionalistas. Pero seguimos viendo una segregación muy fuerte en lo que es Irlanda del Norte. ¿Por qué se explica esta segregación tan importante allí? Porque se odian y no se aguantan, y sinceramente esto es difícil entenderlo si lo hablamos, si lo leemos. Cuando vos, Luz, estás allá y lo ves, sí, ahí lo entendés recién. Son guetos realmente, Luz. Es como si, qué sé yo, la calle Hipólito Yrigoyen divide Godoy Cruz de la ciudad, ¿no? Es como si vos cruzás para la vereda de Godoy Cruz y no podés ni abrir la boca, o viceversa, ¿no es cierto? Son calles que dividen los barrios protestantes de los barrios católicos, y unos no pisan la otra vereda. Es así, son fronteras realmente, no tienen relación, no se casan entre ellos, no se ponen de novios entre ellos, no tienen amigos entre ellos. Son comunidades totalmente divididas, enfrentadas y con mucho odio ancestral, ¿no es cierto? Hay muchas heridas abiertas. Ha habido, uno conoce más o menos desde Argentina la existencia del IRA, un grupo militar, guerrillero, nacionalista, republicano. Pero los grupos protestantes, unionistas y monárquicos tenían igualmente grupos paramilitares iguales o más grandes que el IRA, varios. Entonces, por más que se ha avanzado mucho, me parece que falta mucho, que va a llevar un par de generaciones. Esto se destruyó en siglos, no se puede arreglar en 23 años. Eso me parece que por ahí va la explicación. Después quizás los sociólogos puedan profundizar más, pero a mí me parece que demasiado se ha avanzado, y esto es casi normal que pase lo que estamos viendo, ¿no? Mariano, en relación a la perspectiva, a la orientación política del gobierno de la República de Irlanda, en cuanto a la discusión de este tema, ¿vos creés que puede llegar a interpretarlo como la posibilidad, teniendo en cuenta los procesos de paz y buscando la paz,
de que esa reunificación se genere. Insisto en el tema de la reunificación porque interpreto también que la formación de gobierno que generó la República puede llegar a ser una prioridad dadas las posibilidades. Sí, lo que me parece, Augusto, es que hoy por hoy Irlanda del Norte es una mochila para cualquiera de los dos estados que juegan este partido, digamos, ya sea para el Reino Unido o para la República de Irlanda. No es algo, digamos, no es Cataluña, ¿no es cierto? Que vos decís, o el País Vasco, que vos decís, es un motor económico, realmente es importantísimo, España no lo puede soltar ni por asomo. Si todavía no se ha logrado el referéndum es porque, por la violencia, porque a pesar de ser una mochila, para Londres es casi una obligación moral prestarle atención a sus ciudadanos, que son los que hoy están rompiendo todo, quemando autobuses, enfrentándose a la policía, etcétera, etcétera. Y lo mismo para la República de Irlanda. Me parece que la obligación más grande del gobierno, de cualquier gobierno de la República de Irlanda, es para con los católicos nacionalistas republicanos de Belfast o de Derry o de cualquier ciudad. Porque sobre todo sus propios ciudadanos de la República de Irlanda así lo exigen. Imagínate, Augusto, que ahí son los primos, los amigos, mi hermano, mi tía, uno vive de un lado y otro vive del otro. Entonces, el ciudadano común irlandés le exige a su gobierno que no se desentienda de los irlandeses nacionalistas del norte. Y eso se puede transformar en cualquier momento en un voto castigo. Si hay un gobierno irlandés que se desentiende, va a perder base de apoyo político, concretamente votos, ¿no es cierto? Entonces, no es una cuestión de que, digamos, el que se quede con Irlanda del Norte va a tener que poner más plata de la que saque de ahí, ¿no es cierto? Y por muchas décadas me parece que va a ser un trabajo arduo. Primero pacificar de verdad, reconciliar de verdad, y después, en base a un poco más de justicia distributiva, empezar a hacer de Irlanda del Norte algo productivo en materia económica. Mariano, teniendo en cuenta esta situación de que son los unionistas los que están protestando en estas últimas semanas, ¿qué se sabe en cuanto al gobierno británico, al Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson? ¿Ha dado algún tipo de solución al respecto con respecto a estas las protestas que están haciendo? Todavía no, pero están trabajando en ello. Creo que hoy hay una reunión de ministros del gabinete de Boris Johnson con ministros de la República de Irlanda. Sobre todo creo que está en este momento el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Irlanda en Londres, teniendo reuniones con sus pares británicos, ¿no? Están viendo cómo se puede seguir trabajando en ese protocolo. Es como un laberinto, Luz, porque recordemos que el Brexit demoró más de un año en aplicarse, en concretarse, justamente porque no llegaban a un acuerdo el Reino Unido y la Unión Europea en cuanto a ese protocolo de Irlanda del Norte. Ahora se llegó al acuerdo y sale esto, surge esto. Y otra vez tienen que reabrir una caja de Pandora y ver qué cosas pueden flexibilizar para contentar a esta gente que está protestando, ¿no es cierto? A los protestantes, a los unionistas. Pero que eso no moleste a los otros, es todo una alquimia realmente, es hacer equilibrio en la cornisa. Es muy difícil, se mezcla la pandemia, otro motivo, ahí ves también las heridas abiertas y el odio, ¿no? Otro motivo que esgrimen los pibes, pues son pibes los que están protestando, ¿no? Claro. Atrás de esos pibes, por supuesto, están toda la familia. Allá la madre, la tía, la abuela, el padre, el tío, el abuelo, todos están atrás de los pibes de 20 años que salen que van al frente, de un lado y del otro. Pero digo, la pandemia también es un motivo, porque uno de los motivos que esgrimen los protestantes para salir a la calle es que hubo
un entierro, un sepelio de un ex comandante del IRA, que fue multitudinario y que violó todos los protocolos de la cuarentena, ¿no es cierto? Bueno, se van a buscar 1000 excusas. Entonces, ¿hasta qué punto esas excusas son reales, ¿no es cierto? Y por eso me parece tan difícil lograr, digamos, un acuerdo, algo que calme a las dos partes, porque cuando hay ganas de pelearse, bueno, cualquier excusa vas a encontrar vos. Mariano, te hago la última pregunta de mi parte. Te quería preguntar, siempre que se reactivan conflictos en relación a las soberanías de Estados-nación, uno se pregunta si indefectiblemente puede haber un efecto dominó. En forma directa te lo planteo por lo que es Cataluña, por lo que es el País Vasco, por lo que es Quebec. ¿Vos crees que puede replicar de alguna forma, o sea, que puede llegar a levantar los ánimos? Sí, sí, concreta, sí. En cada lugar de forma distinta, ¿no es cierto? Pero bueno, sobre todo el Brexit ha reavivado todo esto, ¿no? Porque realmente cuando no hay democracia, Augusto, y sobre todo cuando hay imposición de un pueblo sobre otro, no podés esperar otra cosa. Los ingleses deberían haber aprendido esto por su larguísima trayectoria en cuanto a dominar y sojuzgar otros pueblos, ¿no? Y ahí sí uso bien el término inglés, porque son los ingleses, ni los británicos, ni los... son los ingleses. Entonces, británicos también son los escoceses, pero se sienten avasallados, se sienten ninguneados. Dicen, ¿cómo? Yo en el 2014 voté por quedarme dentro del Reino Unido, pero siempre dentro de la Unión Europea, porque entre otras cosas tenía miedo de que la independencia de Escocia me sacara de la Unión Europea. Y después, 2 años después, vienen los ingleses y votan por salirse de la Unión Europea y mi opinión no interesa como pueblo escocés. Y entonces dicen, bueno, vamos a hacer otro referéndum porque la situación hoy es muy distinta de la del 2014. Ahí es por referéndum. En Irlanda del Norte es de esta forma, con más violencia. En Cataluña también es más democrática y muy social, es una marea. Me parece que cada uno va a tener sus formas, pero sí es verdad que va a influir. Y sobre todo la gran crisis, Augusto, de la Unión Europea como entidad supranacional, ¿no? Está en crisis, la pandemia ha profundizado esa crisis, se ven las diferencias, se ve la falta de democracia, se ve cómo los egoísmos y las porquerías han salido a flote, cómo los pueblos más ricos han ninguneado a los del Mediterráneo, a los del sur, a los más pobres. Y entonces hay que barajar y dar de nuevo, ¿no? También será importante la actitud que lleven adelante cada una de las metrópolis. Digo, Londres o Madrid. Madrid por primera vez reconoce que hay un problema político. Este gobierno del PSOE y de Podemos reconoce que hay un problema político. Hasta el anterior gobierno del PP, del Partido Popular, era un problema policial que había que terminar con represión. Ahora, por lo menos se abre la posibilidad de discutir. Qué sé yo, veremos. También están los vascos, también están los gallegos. Y si no se fortalece, si la Unión Europea no consolida o no se reestructura, ojo que van a empezar los corsos y van a empezar los bretones y bueno, y ya vemos, en todos lados Europa es un mosaico, no es como Latinoamérica. Bien. Mariano, brevemente te hago la última consulta. ¿Vos crees que estos conflictos que se están dando allí en Irlanda del Norte podrían llegar a afectar las relaciones entre Reino Unido y Estados Unidos y entre Reino Unido y la Unión Europea? Sí, sí, absolutamente. Siempre la van a afectar, ¿no? Con la Unión Europea, pase lo que pase, está en el medio la Unión Europea, porque Irlanda es parte de la Unión Europea. Así que hoy por hoy se había logrado una solución para no cambiar, digamos, Irlanda del Norte seguía siendo considerada como económicamente parte de la Unión Europea, a pesar de que políticamente ya no lo es. Así que si eso cambia, va a afectar.
cualquier solución que se busque no solamente tiene que participar las comunidades de Irlanda del Norte, pero también el gobierno de Londres, el gobierno de Dublín, sino también la Unión Europea. Y con Estados Unidos sí, también, porque simbólicamente y políticamente es muy importante esto. Recordad que toda la costa este de Estados Unidos es irlandesa, ahí las familias, los apellidos, la impronta de la inmigración, los Kennedy, los Kerry, bueno, está lleno de irlandeses, y para esa gente también es importante, y esa gente presiona al gobierno de Estados Unidos a que no se desentienda, no por una cuestión de peso político o de peso económico, sino simbólico, histórico. Así que Estados Unidos se va a involucrar siempre en este problema. Mariano, te agradecemos mucho este ratito que nos has brindado para poder interpretar qué está pasando en Irlanda, cómo repercute, qué genera. Así que seguramente te vamos a estar molestando en el mediano plazo para poder ir avanzando con un conflicto que es histórico y que en la actualidad nos ha trasladado esto, ¿no? Exactamente. Gracias, Augusto. Gracias, Luz. Un abrazo. Y sí, siempre tengamos en cuenta eso en el fondo y a la larga, Augusto, la fuerza de gravedad de la historia, de la geografía y de la demografía. Un abrazo. Muchísimas gracias. Con nosotros Mariano Saravia, escritor, conferencista, especialista en política internacional y derechos humanos, dándonos un pantallazo general de lo que ha pasado a partir de las distintas manifestaciones que se han dado en Irlanda y que justamente han llevado el histórico conflicto a un punto de evolución muy importante. Exactamente, la situación es bastante compleja, hemos visto en las últimas semanas un recrudecimiento de las cuestiones de violencia, protestas, en donde por el momento no hay personas fallecidas, pero sí ataques a edificios y bueno, el tema del rebullicio y que hace rebrotar un poco este fantasma de lo que se viene dando en Irlanda desde hace muchos años. Recordemos, el sábado se cumplieron 23 años de la celebración del Acuerdo de Viernes Santo que estableció la paz en este sector, pero no ha mermado completamente y bueno, esto claramente se ve en esta situación y por eso Mariano Saravia nos explicaba de la situación. Nosotros igual nos tenemos que ir al corte, tenemos que ir al tercer bloque en un ratito nada más, no te lo pierdas, vamos a estar hablando de medio ambiente, una propuesta interesantísima con respecto a qué es lo que se espera en cuanto a la reunión de los líderes virtuales, o sea, de los líderes del mundo con respecto al cambio climático, una invitación que hizo Alberto Fernández, o sea, que hizo Joe Biden a Alberto Fernández y una producción artística muy interesante, no te lo pierdas. Ducci Ópticas. Cumplimos 80 años junto a vos, siempre con un mismo objetivo, cuidar tu mirada. Ducci Ópticas, mucho más que ver bien. Somos M&R, tu empresa de servicios en chapería y pintura. Con calidad y calidez, brindamos soluciones personalizadas para tu vehículo. Último bloque de Enlace Internacional y como te anticipamos vamos a estar hablando de medio ambiente y de producción artística. Pero ahora una propuesta muy interesante, ¿no, Augusto? Exacto, estamos en contacto vía Zoom con Juan Cruz Campaña, quien es licenciado en Ciencias Políticas, él es investigador, docente universitario y está justamente vinculado a lo que es la investigación y el desarrollo de temas en relación a la política internacional y al medio ambiente. En esta ocasión lo contactamos justamente para poder profundizar sobre esta invitación que le ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, al presidente de la Argentina, Alberto Fernández, para lo que va a ser el día 22 y 23 de abril el encuentro sobre calentamiento global. Buen día, Juan Cruz, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Augusto, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la participación. Muchas gracias a vos. Bueno, como introducíamos el tema, hacíamos referencia a que se va a dar un encuentro al que ha sido invitado el presidente Alberto Fernández por parte de Joe Biden el 22 y 23 de abril en relación a lo que es el calentamiento global. ¿Qué representa esta invitación? Bueno, a mí me parece que es fundamental elaborar y participar de una plataforma que se dedique a la discusión multilateral de estos asuntos. En ese sentido, la invitación es a una cumbre virtual de las economías más importantes del planeta para reflexionar y para avanzar en propuestas concretas
para la reducción del calentamiento global que tanto daño está haciendo a nuestro planeta. Justamente se hace el 22 de abril, comienza el 22 de abril porque es el Día Internacional de la Tierra. Me parece que es importante que la Argentina pueda tener su voz en un evento de esta magnitud, que pueda también elaborar propuestas. Recordemos también que el mundo está discutiendo la reconstrucción económica de la post-pandemia, y en ese sentido es también una posibilidad para reflexionar y para avanzar en propuestas concretas que modifiquen una forma de producir y de consumir en el mundo que sea más amigable con la naturaleza, con los recursos naturales y con el medio ambiente. Así que es una oportunidad. Yo creo que la Argentina tiene mucho para aportar en ese ámbito, porque puede aportar investigación, puede aportar nuevas tecnologías, tiene la capacidad para sustituir las energías basadas en combustibles fósiles por energías más limpias y saludables, de modo que es un lugar importante que puede ser aprovechado con mucha utilidad para nuestro país. Bien. Te consulto, Juan Cruz, ¿cuál es la importancia de la realización de estas cumbres y específicamente de esta que es la Cumbre de los Líderes para el Cambio Climático? Bueno, la importancia es que en realidad el problema del clima es un problema global, es un problema universal. Y si no se trabaja en una plataforma multilateral con la participación de la mayor cantidad posible de países, de líderes, de sectores, no va a haber solución a este problema. Recordemos que se calcula que está en sobre 2 grados centígrados la temperatura del planeta. Es decir, que como mínimo hay que frenar que siga sobrecalentándose. Pero lo que hay que buscar en realidad es que baje por lo menos a 1,5 grados centígrados. Esto sobre la comparación que se hace de la era preindustrial de la temperatura del planeta. Es decir, que toda la emisión de gases ha provocado este efecto invernadero y el planeta está sobrecalentado. Y eso genera desastres naturales, genera problemas en las especies vegetales, en las especies animales y también a la actividad del ser humano. Entonces, un problema global de esta magnitud solamente puede resolverse en un ámbito como este, multilateral y con representación de todos los países o los países más importantes. Recordemos también que Estados Unidos se había retirado de este lugar bajo la presidencia de Donald Trump. En el 2017, Estados Unidos se fue del Acuerdo de París, que es el acuerdo internacional que pretende regular todo este tipo de actividades. Con la llegada de Biden, lo primero que hizo Biden fue reincorporar a los Estados Unidos, y yo creo que lo que pretende Biden es tomar la delantera nuevamente, poner al país en primera línea en contra del cambio climático, y en esto también es muy importante que el resto de las potencias estén presentes, digamos, como China, como Rusia, la Unión Europea. Solo de este modo se pueden alcanzar acuerdos concretos que se puedan respetar a partir de todos los países y que se puedan generar los cambios que le hace tanta falta a nuestro planeta. Juan Cruz, te agradecemos mucho este contacto, esta posibilidad de poder entender lo que va a pasar, cuál va a ser la discusión básicamente que se va a dar, a la que la Argentina ha sido convocada junto a 40 referentes a nivel internacional. Exactamente, 40 referentes entre los países que mencioné, y también muy importante mencionar a otros países latinoamericanos como México, Brasil, Colombia, Chile, que también van a estar participando en esta cumbre y que básicamente lo que busca es cómo transitar hacia un modelo productivo y de consumo que sea más sano, más saludable y más amigable con la naturaleza. Perfecto, Juan Cruz, te agradecemos mucho el contacto y vamos a estar seguramente al aula para generar otro tipo de contenidos en relación a la coyuntura medioambiental. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias por la invitación.
Bien, hablábamos con Juan Cruz Campaña, él es profesor universitario, además licenciado en Ciencias Políticas, es presidente de una fundación que se dedica a temas de medio ambiente, también bueno, se refiere mucho a la política internacional, por eso lo consultábamos sobre esta temática tan importante que tiene que ver con la invitación de Joe Biden a Alberto Fernández a participar en la cumbre de líderes que va a ser de manera virtual este 22 y 23 de abril para empezar a dialogar sobre el cambio climático y todo lo que nos explicaba Juan Cruz. Exacto, pero ahora nos vamos a la propuesta que tenemos en materia cultural, a nivel cinematográfico, podríamos en este caso una serie que te traemos para que podamos entender un poquito la entrevista que hemos generado. Exactamente, estamos hablando de Rebellion, una serie que lo que se traduce es rebelión, ¿sí? O revolución, y se vincula directamente a la entrevista que le realizamos a Mariano Sarabia, que hablábamos sobre los conflictos que se están desarrollando en Irlanda del Norte. Puntualmente, esta serie está distribuida por Netflix. En realidad fue creada por la televisión irlandesa, la televisión pública irlandesa, para poder conmemorar los inicios de la independencia de Irlanda. Entonces, lo que habla en una primera temporada sería de la Revolución de Pascua, esta rebelión que fue realizada por un grupo de ciudadanos. Teníamos por un lado el ejército de ciudadanos irlandeses y los voluntarios irlandeses que se levantaron contra el Reino Unido, que fue una semana frustrada, básicamente una rebelión, pero sí es el inicio de lo que sería la independencia de Irlanda, y la segunda temporada habla puntualmente de la independencia. En la primera temporada lo que podemos observar en realidad es la historia de 3 mujeres, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces 3 mujeres, entonces se deja de lado un poco a los protagonistas de la historia en sí, de la historia concreta, como por ejemplo Michael Collins, quien era el líder del ejército irlandés republicano, y se basa en seguir la historia de estas 3 mujeres y cómo las afecta de alguna u otra manera este hecho de la revolución, cómo se levanta este grupo de personas en contra del Reino Unido, que no estamos spoileando nada porque se sabe en la historia que fue un levantamiento que se frustró una semana después, pero sí fue el puntapié para lo que se vino después en el proceso de independencia. Y en la temporada 2 lo que vemos es, como decíamos, la guerra de la independencia, que fue del 21 al 22, pero no tanto desde el combate en sí mismo, sino desde la historia personal de los personajes, cómo los afectó. Tal cual, de hecho es un trabajo que nos permite en forma amena, en forma amable, podríamos decir, hacer un recorrido por los puntos más importantes desde el siglo XX en relación a lo que representó las distintas búsquedas de la República de Irlanda por su soberanía, por su autonomía. Así que de esta forma te arrimamos esta propuesta que, la verdad, insisto, es un material muy amable y se lo lleva de forma muy ligera. Sí, se lo lleva de forma muy ligera. Por ahí el tema, hay que tener en cuenta que hay muchas cosas muy ficción, entonces no se respeta la historia tal cual sucedió. De hecho, fue una de las principales críticas, porque si bien fue una de las series más vistas, principalmente en Irlanda, porque esto salió en 2016, sino que lo que se le critica es que no respeta ciertos hechos históricos fundamentales. Pero es entretenida, te ayuda a entender un poco más lo que ocurrió principalmente en el proceso de la revolución. Además te seduce justamente para que te animes vos a meterte un poco en el tema, a indagar, a por ahí averiguar un poquito más. Así que yo creo que como un detonador es muy interesante en el sentido de que te lleva a un conflicto histórico y a su proceso general, a su proceso integral, ¿no? Sí, te abre esto, como vos decís, te genera la curiosidad de empezar a indagar un poquito más de qué se trata la historia de Irlanda, el conflicto que, como decíamos, data de hace muchísimos años. El mismo Mariano Sarabia lo comentaba. 1916 se produce esta revolución, la Revolución de Pascua, el levantamiento. Después viene la Guerra de la Independencia, después viene la Guerra Civil, después en 1968 empiezan los levantamientos en Irlanda del Norte. Bueno, ahí te dejamos un montón de puntitos para que vos indagues un poco más y vas a ver que te va a gustar esta serie que te dijimos en Netflix, se llama Rebellion. Así que bueno, la verdad que hemos tenido un programa bastante completo en líneas generales, pero bueno, la semana que viene nos vamos a encontrar nuevamente a las 12:30 en esto que es Enlace Internacional. Exactamente, sábado a las 12:30 por Canal Acequia te esperamos nosotros aquí, así que muchísimas gracias, chau chau.